¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Estamos respondiendo el libro de matemáticas de quinto de primaria. Continuamos en la página 84 con la calculadora. En parejas analicen la siguiente información y hagan lo que se pide. En una panadería se empaca pan en recipientes de 24 piezas. La persona responsable de llevar el control debe registrar la cantidad de piezas producidas, la cantidad de recipientes que se obtienen y el número de piezas sobrantes. Completen la siguiente tabla utilizando la calculadora. Y aquí dice piezas de pan producidas. En el primer caso son 246. Número en la pantalla de la calculadora 10.25. Este resultado surge de dividir 246 entre 24 porque es lo que le cabe a cada recipiente, 24 piezas. Entonces los recipientes llenos son 10 y las piezas de pan que sobran son 6. 6 es el resultado que sale en la calculadora si multiplican 24 por .25. .25 es equivalente a una cuarta parte. En este caso de 24, 6 es una cuarta parte de 24. En el siguiente caso, 276, dice que el número en la pantalla de la calculadora es 11.5. Son 11 recipientes completos y van a sobrar en este caso 12. 12 es lo que sale en la calculadora si multiplican 24 por .5. .5 es equivalente a un medio o a una mitad. La mitad de 24 es 12. En el siguiente caso, 282 piezas producidas de pan. En la calculadora sale 11.75, son 11 recipientes completos. .75 por 24, o 3 cuartas partes de 24 es 18. En el siguiente, 291 piezas producidas. El número que sale en la calculadora debe ser 12.125. Ese es el resultado que debe dar si dividimos 291 entre 24. Son 12 recipientes completos y 3 serían las piezas que sobran. Si multiplicamos 24 por 12 llegamos a 288 y vemos que para 291 faltan 3. 3 es una octava parte de 24 y es a lo que equivale .125, a una octava parte. Entonces 3 es la octava parte de 24. La siguiente 309, el resultado de dividir 309 entre 24 es 12.875. Los recipientes llenos son 12 y en este caso las piezas que sobran son 21, que es equivalente a 7 octavos de 24, que es lo mismo que .875. Por último, 315 piezas producidas. La división entre 24 resulta 13.125. Se llenan 13 recipientes y sobran 3 piezas, que nuevamente es un octavo de 24, con lo que te da. Reúnete con un compañero para resolver el siguiente reto. Inventen 3 divisiones que puedan ser resueltas mentalmente y cuyo residuo sea 300. Yo pongo estas 3, 700 entre 400 es 1 y el residuo es 300 porque 400 solamente cabe una vez en 700 y luego faltan 300 para 700. Aquí sucede algo parecido. 800 entre 500 es 1 y el residuo es 300 porque 500 solamente cabe una vez completa en 800 y luego faltan 300 para 800. Por último, 1000 entre 350. Esta vez 350 cabe dos veces completas en 1000 porque 350 por 2 es 700 y para 1000 faltan 300. Pregunta, ¿se pueden escribir más divisiones con estas condiciones? Sí. ¿Cuáles? Aquí pongo ejemplos. 601 entre 301 cabe una sola vez y luego faltan 300 o sobran 300 como residuo. También puede ser 602 entre 302, también cabe una vez y luego el residuo serían 300 y así nos podemos seguir aumentando solamente una unidad al dividendo y al divisor. Recuerden, el dividendo es el número que se va a dividir y el divisor es el número entre el cual se divide. ¿Cuántas divisiones se pueden escribir? No hay límite o son infinitas. ¿Por qué? Bueno, la regla que vimos arriba con estos ejemplos es que el divisor sea mayor a 300. Recuerden, el divisor es el número entre el que se divide. Además que la diferencia entre el dividendo y el cociente por el divisor sea 300. Recuerden que el cociente es el resultado de la división antes del residuo. Por ejemplo, cuando dividimos 800 entre 500, el cociente es 1 porque 500 solamente cabe una vez completa en 800. Entonces, como hicimos aquí arriba, se pueden encontrar siempre nuevas formas cuando vamos aumentando números, en este caso,
podríamos seguir aumentando unidades tanto al dividendo como al divisor, así hasta el infinito. Por ejemplo, podríamos llegar a 10.000 entre 9.700. Si seguimos con este razonamiento y ya habríamos pasado miles de opciones en las que la división se puede resolver mentalmente y el residuo es 300. ¿Cómo es? Formen equipos de trabajo. A cada equipo el maestro entregará una tarjeta con la descripción de un cuerpo geométrico. La tarea consiste en construir ese cuerpo con los materiales que facilite el maestro, eligiendo los que les parezcan adecuados. Buenas actividades para realizar en el salón de clase, pero así podemos resolver estas preguntas, todos o algunos. Con un compañero realiza las siguientes actividades. Utilicen los cuerpos construidos en el desafío anterior. Completen la siguiente tabla en los casos de la pirámide y el prisma. Terminen de escribir sus nombres de acuerdo con la forma de sus bases. Y vamos a rellenar esta tabla que nos pide número total de caras, número de caras planas, número total de aristas, número de aristas curvas y número de vértices. En el caso del cilindro, total de caras tiene 3 caras. Las 2 caras en forma de círculo y la tercera cara sería el cuerpo. Número de caras planas son 2, las circulares. Número total de aristas. Una arista es una línea que divide 2 caras, en este caso serían 2, las que separan el cuerpo de las 2 caras planas. Número de aristas curvos serían 2, número de vértices es 0. Los vértices son las esquinas o los picos. Cono tiene 2 caras en total, una cara plana, que es en forma de círculo. Número total de aristas es 1. Número de aristas curvas es 1. Número de vértices tiene un vértice cubo. Tiene 6 caras. Todas ellas son planas. Total de aristas son 12. No tiene aristas curvos. Todos los aristas son rectos, en el caso de los cubos. El número de vértices son 8. La esfera tiene solamente una cara. No tiene caras planas, tampoco tiene aristas, no tiene aristas, por lo tanto tampoco tiene aristas curvos y no tiene vértices. Pirámide cuadrangular, en este caso yo elegí que fuera cuadrangular, pero esto puede variar dependiendo de la figura que ustedes hagan. Una pirámide cuadrangular tiene en total 5 caras, la base más 4 que rodean a la base. Número de caras planas son las 5. Número total de aristas son 8, 4 en la base más 4 en los lados de los triángulos. No tiene aristas curvos y total de vértices son 5. Prisma rectangular. Un prisma rectangular tiene la forma de una caja de zapatos. Tiene 6 caras en total. Las 6 caras son planas. Como los cubos tienen 12 aristas, no son curvos, son rectos. Y número de vértices son 8. Semiesfera tiene un total de caras de 2. La parte que es un círculo y el resto del cuerpo. Tiene una cara plana. En total de aristas tiene 1. Es curvo y no tiene vértices. Y por último, toro o dona. Tiene una sola cara que sería todo el cuerpo. No tiene caras planas, no tiene aristas, ni tampoco aristas curvos y no tiene vértices. 2. Contesten las siguientes preguntas. Tomen en cuenta la información que anotaron en la tabla anterior. ¿Qué cuerpos tienen todas las caras planas? Son el cubo, las pirámides y los prismas. Aquí no importa si son pirámides triangulares, cuadrangulares, hexagonales, etc. Lo mismo los prismas. No importa qué forma tengan sus bases, si son triangulares, cuadrangulares, hexagonales, etc. B. ¿Qué cuerpos tienen algunas caras planas? Aquí entendemos que no todas las caras son planas, entonces ponemos cilindro, cono y semiesfera. C. ¿Qué cuerpos no tienen caras planas? La esfera y la dona no tienen ninguna cara plana. D. ¿Qué cuerpos tienen al menos una cara curva? Cilindro, esfera, cono, dona y semiesfera. Si es el caso de la esfera y la dona, su única cara, que es todo el cuerpo, son curvas. E. ¿Qué cuerpos tienen algunas aristas rectas? Son el cubo, las pirámides y los prismas. F. ¿Qué cuerpos tienen todas sus aristas curvas? Serían el cilindro, cono y semiesfera. Recuerden, las aristas curvas, en estos casos, son los círculos que dividen las caras circulares del resto del cuerpo. Manotazo, esta actividad la vamos a saltar, es para realizar en el salón de clases. Como llego en equipos, analicen la siguiente información y hagan lo que se solicita. El siguiente croquis muestra una parte de Ciudad Universitaria localizada en la Ciudad de México. En parejas describan una ruta para ir de la Facultad de Filosofía y Letras a la de Contaduría. Aquí vemos el mapa. No nos da orientaciones, sin embargo, como en la mayoría de los mapas, nos vamos a orientar con el norte hacia arriba, el este o el oriente hacia la derecha, el oeste o el poniente hacia la izquierda de la página y el sur hacia abajo de la página. Entonces vamos a llegar desde Filosofía y Letras hacia Contaduría. Filosofía y Letras está aquí y Contaduría está aquí. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Debemos caminar hacia el sur
hacia abajo en el mapa hasta trabajo social, que es esta parte de aquí. Giramos hacia la izquierda, para nosotros sería la derecha de la página, desde nuestro punto de vista, o el oriente, y luego caminamos hasta contaduría. Recuerden que si uno está caminando desde filosofía hacia el sur, a su derecha va a tener insurgentes o el poniente, y hacia su izquierda tendría esta parte donde dice Cerro del Agua. Y bien, es así como podríamos darle indicaciones para llegar desde filosofía y letra hasta contaduría. Con eso terminamos este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente.